Este trabajo es para la materia de Historia Socioeconómica de México. Mi nombre es César Hernández y les voy a hablar sobre tres periodos históricos de nuestro país. El primero es el de sustitución e importaciones, que se llevó a cabo de 1941 a 1954. Nacionalmente, en México, se acababa de terminar la Revolución Mexicana, por lo tanto, pues era momento de ya crecer como país. Y se empezaron a llevar políticas económicas muy bien pensadas, muy bien reflexionadas, que de alguna manera ayudaron mucho a nuestro país. Algunas de las políticas más importantes pues, fue el estímulo de la actividad industrial a partir de subsidios económicos a los empresarios para que pudieran levantar su industria. Crecimiento de exportaciones, lo cual contribuyó a que México se empezara a extender no solo nacionalmente, sino también en los países vecinos. Apoyo a la industria nacional, que va de la mano con el primero. Presupuesto al sector industrial, son estos subsidios. Se prohíbe la exportación e importación de oro. Eh, este, esta prohibición quizás se entienda mejor cuando hablemos del periodo de desarrollo estabilizador y del término proteccionismo, en el cual México empieza a tener cierto control de qué es lo que entra y sale del país. Posteriormente viene el convenio nacional con Estados Unidos para trabajar allá. Justamente lo que ahorita no está pasando en nuestro país y Estados Unidos, en ese momento era necesario que hubiera mano de obra en Estados Unidos y se firmó un convenio. Para tener un cierto contexto, justamente en este periodo se llevaba a cabo la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Estados Unidos no tenía trabajadores porque todos estaban en el frente y no podía trabajar en su industria porque todo lo que estaba obteniendo pues se transformaba en carros de guerra o en aviones para poder ir al otro lado del mundo. Este, los resultados que dio pues fue obviamente el milagro mexicano, el crecimiento del mercado nacional y al extranjero. Fue motivado principalmente por la Segunda Guerra Mundial y que México se quedó sin competencia. El desarrollo estabilizador que se dio de 1954 a 1970 se considera como el milagro mexicano. Este periodo fue, bueno, contribuyeron las políticas económicas, las cuales consolidaron los precios y hubo ya un proteccionismo. Esto implica que en México no dejaban que entraran productos que se hicieran en México, algo que hoy en día no pasa, ¿no? Ya incluso se vendió la Virgen de Guadalupe para que los chinos no la pudieran vender. En ese momento, en México no se hubiera llevado a cabo. Para, Gracias al crecimiento en la sustitución de importaciones, la industria mexicana había tenido un gran avance. Y bueno, también de alguna manera lo que nos había dejado Porfirio Díaz de las vías ferroviarias permitieron que la materia prima se pudiera transportar, que entraran bueno, la industria automovilística y se pudieran llevar a cabo pues todas el crecimiento industrial y pues el gran apogeo de México. También, ay, disculpa, bueno, regresando al cuadro. Este, ¿Esto que nos llevó? Bueno, a un aumento en la inversión bruta. También se tuvo una baja inflación, lo cual es algo que hoy en día parece impensable. Además de que el salario mínimo tenía un crecimiento del 6% anual. Esto más que nada se debió por la economía que se había conseguido en la etapa anterior. Esa fue su principal motivación. Esto es un poco sobre el proteccionismo en el cual pues lo que se trabajaba en México se quedaba en México o se exportaba y no se traía del extranjero nada que se pudiera hacer aquí en México. Eh, bueno, la, por último, en el desarrollo compartido, que fue de 1970 a 1976, pues es un periodo triste a comparación de los otros dos, ya que México empezó a tener una depresión, empezó a devaluarse el peso, empezó a, este, y de alguna manera empezó a pedir préstamos, ¿no? Al Fondo Internacional Monetario y al Banco Mexicano, al Banco Mundial, empezó a hacer una pérdida de la economía, empezó a haber una devaluación del peso, empezó a endeudarse el país y pues más que nada internacionalmente hablando fue porque Estados Unidos ya podía invertir, empezó a crecer el dólar, empezó a meter dinero a México
y eso causó a nuestro país que se empezara a endeudar para poder competir con el país vecino. Y pues obviamente creó inflación en los diferentes precios y pues que México entrara en una depresión. Espero que haya sido claro. Muchas gracias. Hasta luego.